Células procariotas. Las células se dividen en dos categorías amplias, células procariotas y células eucariotas. Las células procariotas fueron el primer tipo de vida que apareció en la Tierra y existió durante millones de años hasta que una rama evolucionó a células eucariotas. La principal diferencia entre las dos células es cómo almacenan su información genética. Pared celular. La pared celular le da a las células su estructura, previene la deshidratación y protege la información genética contenida dentro de la célula. Región nucleoide. En las células procariotas, la información genética se encuentra dentro de toda la célula. Un solo bucle de ADN está presente en estas células. Citoplasma. El citoplasma es el fluido dentro de la célula. Ribosomas. Los ribosomas son responsables de la producción de proteínas. En una célula procariota, los ribosomas están sueltos en el citoplasma. Reproducción. Las células procariotas se reproducen por fisión binaria, o sea, la célula se replica y luego se divide. Las células procariotas se reproducen mucho más rápido que las células eucariotas. Células eucariotas. La mayor parte de la vida en la Tierra está compuesta de células eucariotas, incluidos los humanos. Como sabemos, la vida no hubiera sido posible sin la evolución de las células eucariotas. Las células eucariotas son diferentes a las células procariotas de muchas maneras, con una de las mayores diferencias que es cómo almacena la información genética. Núcleo. En una célula eucariota, el material genético se almacena dentro de una membrana especial llamada núcleo. Organelos. Organelos es el término general para todas las partes especializadas que se encuentran dentro de una célula eucariota. Mitocondrias. Las mitocondrias son responsables de absorber los nutrientes y crear energía dentro de la célula. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi recoge moléculas simples y las convierte en moléculas más complejas que luego se almacenan o envían fuera de la célula. Células nerviosas. Todos los animales están compuestos por diferentes tipos de células eucariotas. Las células nerviosas son el sistema de comunicación dentro del cuerpo. Hay 3 tipos diferentes de células nerviosas que se encuentran en el cuerpo humano. La célula nerviosa sensorial, que es responsable de comunicar la información sobre la externa. Estímulos, por ejemplo, cuando tocamos algo caliente, estas células nerviosas envían una señal al cerebro para mover nuestra mano. Las células nerviosas motoras son el sistema de comunicación para cualquier tipo de movimiento, y las células nerviosas de asociación conectan las neuronas sensoriales y motoras. Dendritas y axones. Las dendritas son estructuras de ramificación larga que reciben señales eléctricas en todo el cuerpo. Los axones son estructuras similares que envían señales eléctricas lejos de la célula. Sinapsis. Las sinapsis son las brechas entre dos células nerviosas. Se pueden pasar señales eléctricas o químicas en esta área. Mitocondrias. Las células nerviosas, particularmente las células cerebrales como esta, usan una cantidad increíble de energía. Estos organelos crean energía a partir del oxígeno y la glucosa para alimentar la célula. Núcleo. La información genética está contenida dentro del núcleo. Células sanguíneas. La sangre es un líquido especial que fluye alrededor del cuerpo humano y del cuerpo de otros vertebrados. La sangre se compone de 4 tipos de líquidos: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas. El papel de la sangre es transportar el oxígeno a donde se necesita en el cuerpo. También sirve para formar coágulos para tapar hemorragias creadas por lesiones, transportar células diseñadas para combatir infecciones y transportar desechos al hígado y los riñones. Además, regula la temperatura corporal. Las células rojas de la sangre. Los glóbulos rojos transportan oxígeno por todo el cuerpo. Curiosamente, en los mamíferos, los glóbulos rojos no contienen un núcleo. Los núcleos se encuentran en los glóbulos rojos de todos los demás vertebrados.
Células blancas de la sangre. Aunque sus glóbulos blancos representan solo alrededor del 1% de su sangre, su impacto es significativo. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, son esenciales para una buena salud y protección contra enfermedades. Plaquetas. Las plaquetas no son realmente células, solo pequeños fragmentos de las mismas. Estas se usan para ayudar a coagular la sangre cuando ocurre una lesión. Célula vegetal. Como era de esperarse, las células vegetales son diferentes a las células animales. Ambos tipos de células son eucariotas, pero las células se encuentran dentro de las plantas y son necesarias para formar diferentes funciones en animales. Las células vegetales tienen una gama de organelos diferentes y estructuras en las paredes celulares también bastante diferentes. Las células vegetales también son generalmente más grandes que las animales. Pared celular. La pared celular es una célula vegetal que está estructurada de manera muy diferente a otras células eucariotas. Estas paredes celulares contienen celulosa y proteína, dando la estructura y rigidez de la célula vegetal. Vacuolo. Cada célula vegetal tiene una gran área de almacenamiento llamada vacuola. Algunas células eucariotas animales también tienen estas, pero no son mucho más grandes que las células vegetales. Esta área almacena alimentos, agua y desechos. Cloroplasto. Esta es la parte más importante de una célula vegetal. El cloroplasto contiene la clorofila, que es el químico que se utiliza para crear alimentos a partir de la luz solar, a través de lo que se llama fotosíntesis. Núcleo. Las células vegetales también contienen un núcleo que contiene información genética. Célula de levadura. Las levaduras son organismos eucariotas unicelulares. Los seres humanos usan la levadura para una serie de cosas diferentes, como la fabricación de pan y la producción de cerveza, debido a su capacidad para producir burbujas de dióxido de carbono. Hay más de 1500 tipos diferentes de levadura y algunas especies tienen la capacidad de formarse en organismos multicelulares. Citoplasma. En ausencia de oxígeno, las células de levadura producen dióxido de carbono en el citoplasma. Este proceso se llama fermentación. La producción de burbujas de dióxido de carbono es la que hace que el pan se eleve. Brote. La levadura se reproduce asexualmente, o sea, sin compañero. Para hacer esto, la célula forma una yema que eventualmente formará una célula idéntica y se separará. La tasa de reproducción depende de la temperatura, los niveles de pH y la disponibilidad de alimentos. Similitudes. Las similitudes entre una célula de levadura y otras células eucariotas lo convierte en un candidato ideal para la investigación celular científica. Alrededor del 25% de los genes humanos se pueden encontrar en células de levadura y estos genes se identifican y separan fácilmente. Núcleo. La información genética está contenida dentro del núcleo de la célula de la levadura.